Hola, mi nombre es Martín Reinaga, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso la materia Estadística Diferencial 2 con el profesor Juan Morales. Vamos a hacer los ejercicios de la unidad 3, el tema 12.2, análisis de varianza de un factor. El primer ejemplo es mediciones de desaceleración del pecho en fuerzas G en pruebas de choque automóvil. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda 4.g, desplomarse en una silla 10.1g y bajar un escalón 8.1g. En el ejemplo de mediciones de aceleración del pecho en G en pruebas de choque automóvil, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos los datos, tres tipos de auto: compacto, mediano y grande, y los números de muestras que se realizaron, que fueron 10. Estos datos ya los tenemos previamente capturados en Minitab. Son 10 muestras de cada uno y tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes, como lo muestra el ejercicio. Antes de realizar la prueba NOVA, utilizamos la prueba de igualdad de varianzas para corroborar los datos. Aquí tenemos que seleccionar que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor y seleccionamos los tres. En opciones mantenemos el nivel de confianza en el 95%, ya que el ejercicio nos pide un nivel alfa de 0.05. En gráficas lo dejamos igual y damos a aceptar. Aquí tenemos las diferentes varianzas dependiendo del tipo de auto, en autos compactos, en autos medianos y autos grandes. Como podemos ver, la varianza de los autos grandes es menor que la de los medianos y los compactos. En las comparaciones múltiples, el valor de P es de 0.979, lo cual es demasiado grande. La hipótesis nula plantea que las medias son iguales y la hipótesis alterna que por lo menos una es diferente. Cuando el valor de P es mayor a 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que las medias son diferentes. Entonces, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Nos vamos a NOVA y seleccionamos un solo factor. Igual seleccionamos que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Y aquí seleccionamos los tres. Aquí seleccionamos todas las pruebas. Previamente ya lo había seleccionado. Y en gráficas 3 en 1. Y damos a aceptar. Aquí nos muestra todas las gráficas obtenidas. En la gráfica de los residuos se puede ver cómo están distribuidos de manera normal los datos. Aquí versus el valor ajustado, hacia dónde están distribuidos cada uno. Y el histograma, que se puede ver que es una distribución normal, se puede realizar la campana de Gauss. Aquí están las comparaciones en autos compactos. Los datos son mayores
que el de los medianos y el de los grandes. Se puede ver unas pequeñas diferencias que hay entre cada uno de los tres diferentes tipos de autos. El intervalo de la media es del 95%. Aquí podemos ver las diferencias entre cada uno. Esta es la prueba de HCU. Aquí está la prueba de las medias simultáneas de HCU. En autos compactos con autos medianos se puede ver que pasan por el cero. Aquí está como es la interacción entre las medias de autos compactos y autos medianos, y de autos medianos y autos compactos. Igual pasa por el cero, y de autos grandes y autos compactos se puede ver que apenas si está tocando el cero. Y nos dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En la prueba de Donnet tenemos solamente, en este se hacen dos comparaciones, que es autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Como podemos ver, aquí no, la de autos grandes con autos compactos no está tocando el cero, y la de autos medianos con compactos sí pasa por el cero. Y aquí está el intervalo, que es de menos 7.25401 a 2.05401. Y nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. La prueba de Fisher también es una comparación entre los tres, que es autos medianos, la interacción entre autos medianos y autos compactos. Aquí está el intervalo, que es de menos 6.69 a 1.49. El de autos grandes con autos compactos no atraviesa el cero, y nos dice que si un intervalo no tiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí no hay una interacción entre estas dos. Y de autos grandes, autos medianos, sí atraviesa por el cero. Entonces podemos ver que son significativamente diferentes las medias de autos grandes y autos compactos. Y de la prueba de Tukey, autos medianos y autos compactos. Aquí se ven los intervalos, que esos pasan por el cero. En el caso de autos grandes y autos compactos, como en las demás pruebas, nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y ahora vamos a revisar los datos obtenidos. Como lo comenté hace un momento, la hipótesis nula plantea que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna que no todas las medias, o por lo menos una, no es igual. El nivel de significancia es de alfa de 0.05. Aquí está la información de los factores, son tres, que es autos compactos, autos medianos y autos grandes. Son los tres niveles del factor. Aquí está la información del análisis de la varianza. El valor de Fisher es de 4.09 y el valor de P es de 0.028. Como lo podemos ver aquí, nos dice el ejercicio que utilicemos un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter la prueba a la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Para poder afirmar esto, tendríamos que utilizar la hipótesis nula, que plantea que todas las medias son iguales, pero cuando el valor de P es menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que las medias son iguales, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una de las medias no son iguales. Entonces, con este valor podemos aceptar la hipótesis alterna. Aquí nos da el resumen del método: la R cuadrada, el R cuadrado ajustado de 17.59% y R cuadrada predicha de 5.27. Las medias son 10 muestras para cada uno, y las medias son similares. La de autos compactos es de 44.70, la de autos medianos de 42.10 y la de autos grandes es de 39.
La desviación de estándar de cada una de ellas es parecida, es de 4.40, la de compactos, de medianos es de 4.36 y de autos grandes de 4.62. Y aquí nos muestra el intervalo de confianza del 95% para cada uno de los tipos de autos. Las comparaciones de la prueba de Tukey. Igual aquí nos muestra las medias de cada uno de estos y cómo están agrupadas. Autos compactos queda en el grupo A, el mediano A y B porque la información está en la media, pertenece tanto al de compactos y grandes, los valores. Y de autos grandes es del grupo B. Aquí nos muestra la diferencia de las medias. El de autos compactos es donde podemos ver que la diferencia de las medias es mayor. Nos muestra los intervalos de confianza del 95% para cada uno de los niveles o de los autos. El valor de T, que es de menos 1.30 para los autos compactos, de menos 2.86 para de autos medianos a autos compactos, y el de menos 2.86, que es la interacción entre autos grandes y autos compactos, y de menos 1.54 el de autos grandes y autos medianos. El valor de P de la interacción de autos medianos y autos compactos es de 0.405. Esto significa que es mayor al nivel de significancia que nos da el ejercicio, que es de 0.05, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En el caso de autos grandes, autos compactos, el valor de P es de 0.021, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias es diferente, que sería el caso de autos grandes y autos compactos. Y por último, la de autos grandes y autos medianos, pues el valor de P es de 0.282, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Aquí están las comparaciones en las parejas de Fisher. Aquí están las medias y lo mismo de la agrupación. La misma información en el caso de la diferencia de las medias, que el de autos compactos y autos grandes es la mayor. Y el valor de P en el caso de autos grandes y autos compactos es menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una de las medias es diferente, y rechazamos la hipótesis nula, que plantea que todas las medias son iguales. Y en el caso de autos medianos y autos compactos, pues el valor de P es mayor. Y en el caso de autos grandes y autos medianos, también el valor de P es mayor a 0.05, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Lo mismo para la prueba de Fisher. Aquí están los valores de los autos aquí en la prueba de Dunant, perdón. Nada más hacen dos comparaciones, que es autos medianos y autos compactos, y autos grandes y autos compactos. Toda la diferencia de las medias en la de autos grandes y autos compactos es mayor. Los intervalos de confianza del 95% y el valor de P ajustado en el caso de autos medianos y autos compactos es de 0.336, que es mayor al nivel de significancia, y en el caso de autos grandes y autos compactos es menor al nivel de significancia, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una de las medias es diferente. Y las comparaciones múltiples con la prueba de HCU también nos hace tres comparaciones. En el caso del auto grande de autos compactos es la de mayor diferencia de las medias, y igual el valor de P es menor al nivel de significancia de 0.05. Con esto podemos concluir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que las medias son iguales, que es lo que nos pedí aquí, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una de las medias es diferente, que es el caso de las medias de los autos compactos.
como nos mostró en en las pruebas de la interacción de autos grandes y autos compactos. Con eso pasamos al siguiente ejercicio, que es lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de las lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a responder esta pregunta. Aquí tenemos los datos. Igual son 10 muestras. Aquí ven los tipos de autos: compacto, mediano y grande. Y los resultados obtenidos en cada una de las muestras dependiendo del tipo de auto. Y esto ya lo tenemos previamente capturado en Minitab. Aquí están los 10. Este no es. Aquí está análisis de diferencia de un factor. Están los autos compactos y los 10 datos. En autos medianos igual y autos grandes. Realizamos las mismas pruebas que en el otro. Primero hacemos la prueba de igualdad de varianzas, que es estadísticas ANOVA, y prueba de igualdad de varianzas. Seleccionamos que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Y aquí seleccionamos las tres. No movemos nada y damos a aceptar. Aquí nos muestra las tres medias, el valor de múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con un nivel de significancia de 0.05. Es la prueba de igualdad de varianzas. Puedo ver que las varianzas entre cada una, en el caso de autos grandes, es mucho mayor a la de medianos y de autos compactos. Y las comparaciones, el valor de P es de 0.120, que es mayor al nivel de significancia de 0.05. Y la prueba del EVN, el valor de P es de 0.173, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales y aceptar la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias es diferente. Entonces, con esta información no tenemos información suficiente para poder concluir algo. Ahora seguimos con el ejercicio estadísticas ANOVA y otra vez prueba de un solo factor. Seleccionamos los tres datos y los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a aceptar. Y nos muestra los resultados para cada una de las gráficas. En la gráfica de residuos, la distribución es bastante normal. Aquí está la del valor ajustado y el histograma. Sí hay algunos valores que están un poco separados. Y la gráfica de intervalos nos muestra los diferentes intervalos de confianza para la media del 95%. En el caso de autos compactos, el intervalo es de 349 a 513. El de autos medianos, la media es de 390. El de autos compactos, la media es de 413. Y el de autos grandes es 385. La de autos grandes es un poco menor que la de la media y mucho menor que la de autos compactos. La siguiente, la prueba de HSU, podemos ver que el de autos compactos con autos medianos atraviesa por el cero. Si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, el cero no es cota porque es parte del intervalo. El de autos medianos y autos compactos
también pasa por el 0 y autos grandes y autos compactos también pasa por el 0. En la prueba de Donnet solamente hacen dos comparaciones, que son autos medianos y autos compactos, y se puede ver que los valores atraviesan por el 0. El intervalo es de 172.36 a 90.56. En el caso de autos grandes y autos compactos, el intervalo es de menos 177 a 85.76. En la prueba de Feature también podemos ver que los tres intervalos pasan por el 0, el de autos medianos y autos compactos, y su intervalo es de menos 156 a 74. El de autos grandes y autos compactos es de menos 161.29 a 69.89. En el caso de autos grandes y autos medianos es de menos 120 a 110. Y por el último, la prueba de Truckee. Autos medianos y autos compactos también pasan por el 0. El intervalo es de menos 180 a 98.93. Y de autos grandes a autos compactos de menos 185.53 a 94.13. Y el de autos grandes y autos medianos es de menos 144.63 a 195.03. Vamos a revisar la información obtenida, los resultados. Como ya sabemos, la hipótesis nula plantea que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna que por lo menos una de las medias no son iguales. Nivel de significancia es de alfa de 0.05. Se propuso la igualdad de varianzas para el análisis. La información del factor. El factor son tres niveles, que es autos compactos, medianos y grandes. El análisis de varianza del valor de f es de 0.40, el valor de p de 0.676, por lo cual es más grande que el valor de significancia de 0.05. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales, y por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias no son iguales. Aquí están los intervalos de confianza. Está el resumen del modelo. La R cuadrada predicha de 0.00%. Las medias, cada uno de los niveles tiene 10 muestras. Las medias de 431.5 para autos compactos. Para los medianos es de 390.6 y para los grandes es de 385. Aquí nos muestra las versiones estándar de cada uno. De compactos de 79.5 y de autos medianos de 102.8. De autos grandes 175.3, y nos muestra los intervalos de confianza del 95% para cada uno de los tipos de auto. De la prueba de Tukey tenemos las medias de cada uno. Las muestras son de 10 para cada uno de los autos. El auto compacto es de 431.5, de medianos de 390.6 y de autos grandes de 385.8. Aquí nos muestra la diferencia de las medias. La diferencia de las medias más pequeñas es la de autos grandes y autos medianos, y la más grande es de autos grandes y autos compactos. Y aquí nos muestra el intervalo de confianza para cada uno de los tres autos. El valor de t de menos 0.73 para compactos, menos 0.81 para medianos, autos grandes, la comparación de autos grandes y autos compactos, y de menos 0.09 para autos grandes y autos medianos. El valor de P para autos medianos y compactos es de 0.750, que es mayor al nivel de significancia. De autos grandes y autos compactos es de 0.699, y la de autos grandes y autos medianos es de 0.996. En los tres casos de las comparaciones, el valor de P es muy alto, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que
todas las medias son iguales y no podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias no es igual. En este caso, porque el valor de P es mayor al nivel de significancia de 0.05 y es mucho mayor el valor de P. Aquí está la información en el caso de Fisher, las medias para cada uno de los autos, de compactos de 431, medianos 390.6 y de autos grandes 385.8. En las pruebas individuales podemos ver la diferencia de las medias. En el caso de autos grandes y autos medianos es la diferencia menor. De autos grandes y autos compactos es la mayor, que es de menos 45.7. Y de autos medianos y autos compactos es de menos 40.9. El intervalo de confianza del 95% nos muestra aquí para los tres tipos de autos. Y el valor de P es de menos 0.474 para la comparación de autos medianos y autos compactos, que es mayor al nivel de significancia del 0.05. Igual en el caso de autos grandes y autos compactos, que es de 0.424. Y el de autos grandes y autos medianos es de 0.933. Por lo cual tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales. Y rechazamos la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias es diferente. En la prueba de Donet también nos muestra las medias para cada uno de los autos. Y aquí están las pruebas simultáneas. Solo se hacen dos, que es autos medianos y autos compactos. La diferencia de las medias es de menos 40.9 y en el caso de autos grandes y autos compactos es de menos 45.7. Nos muestra aquí los intervalos de confianza para cada una de las comparaciones y el valor de P para autos medianos y autos compactos es de 0.692, que es mayor al nivel de significancia de 0.05. El mismo caso para autos grandes y autos compactos, que es de 0.635. Y aquí tenemos la prueba de HCU. También nos muestra la diferencia de las medias para cada una de las comparaciones. Autos compactos y autos medianos es de 40.9, el de autos medianos y autos compactos es de menos 40.9 y el de autos grandes y autos compactos es de menos 45.7. Los valores de P de autos compactos y medianos es de 0.362, el de autos medianos y autos compactos es de 0.362, que es lo mismo, solamente están en diferente orden. Y por último, de autos grandes y autos compactos es de 0.329. El valor de P de las tres comparaciones es mayor al nivel de significancia de 0.05, con lo cual tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula que plantea que todas las medias son iguales. Y rechazamos la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias es diferente. Entonces nos vamos al ejercicio y nos dice: para someter a la prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. De acuerdo a la información obtenida por el valor de P, podemos ver que tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula que plantea que todas las medias son iguales. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues no tendríamos evidencia suficiente para demostrar eso. Ahora pasamos al tema 12.3, análisis varianza de dos factores. Las definiciones: suponga que tenemos un conjunto de datos variados que contiene el punto muestral x, y, que y predicho es el valor predicho de y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores de y muestrales es la y media. La desviación total de x, y es la distancia vertical de y menos y media, que es la distancia entre el punto x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la desviación vertical de y predicha menos y media,
que es la distancia entre el valor predicho de y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de y menos y predicha, que es la distancia vertical entre un punto x, y la recta de regresión. La distancia de y menos y predicha también se conoce como residuo. La desviación. Desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar, que es y menos y muestral, que es igual a y predicha menos y muestral, más y menos y predicha. Ahora pasamos al primer ejemplo, que es mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóvil. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, que es extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los datos en la tabla. Nos muestra los diferentes tamaños de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Tenemos compacto extranjero 3 muestras, mediano 3 muestras y grande 3 muestras. En el caso nacional, esa prueba fue en Estados Unidos, entonces son carros nacionales estadounidenses y también son 3 muestras para cada tipo de tamaño de automóvil. Los datos están previamente capturados en Minitab. Que aquí tenemos los datos. Están los resultados obtenidos en la desaceleración del pecho en G, en fuerzas G, por el tipo de automóvil extranjero y el tamaño del automóvil. Aquí vienen los nacionales y también el tamaño del automóvil. Entonces, pasamos a ANOVA, estadísticas ANOVA, y vamos a analizar las medias. Aquí en la distribución de autos, pues, primero la respuesta, pues, es los resultados de desaceleración en pecho. Lo seleccionamos y aquí seleccionamos el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. El nivel de significancia es del 0.05 y damos a aceptar. Aquí tenemos los resultados, que es con nivel de significancia de 0.05, los efectos de la interacción. Podemos ver que están cerca de la media. Aquí están los límites, que es de 4.29 y menos 4.29. Aquí están los diferentes tipos de los tamaños del auto, que es compacto extranjero, compacto grande, es tamaño del automóvil y tipo de automóvil, que es extranjero, compacto, grande y mediano, y nacional, compacto, grande y mediano. Podemos ver que no existen muchas diferencias en las interacciones. En el caso de los efectos principales, podemos ver que los datos obtenidos en los autos extranjeros es mucho mayor que el de los autos nacionales. El valor es mucho menor al de los extranjeros. Y las otras que tenemos es, en el caso del auto compacto, los resultados son mayores al auto grande, que es el menor, y el mediano es donde se obtienen los resultados o la media. Es lo que podemos concluir de este gráfico. De aquí nos vamos a estadísticas ANOVA y vamos a realizar una prueba de ANOVA balanceado. Se dice
Determinar si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Cuando son balanceados, pues en este caso tenemos los mismos datos para cada tipo de automóvil y también para cada tamaño de automóvil. Las respuestas son los resultados obtenidos en la desaceleración del pecho en G. Y aquí seleccionamos tipo de automóvil, tamaño del automóvil y luego la interacción entre tipo de automóvil y tamaño de automóvil. La colocamos con un asterisco. En opciones no modificamos nada. Y en gráfico dejamos que las gráficas sean 4 en 1. Y damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de residuos. Podemos ver que los datos son distribuidos de manera normal. Aquí están cómo están dispersos los diferentes datos obtenidos, el histograma y el orden de observación de cada una de las medias. Revisamos los datos obtenidos, información del factor, el tipo de automóvil, extranjero nacional y el tamaño del automóvil, que es compacto, grande y mediano. Son dos valores para factor de tipo de automóvil y tres valores para el factor del tamaño del automóvil. Análisis de varianza de desaceleración del pecho en G. Aquí está la información para el tipo de automóvil. El valor de la prueba Fisher es de 5.44 y el valor de P es de 0.038. Esto significa que el valor de P es menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual podemos rechazar la hipótesis nula. Nos dice el ejercicio que utilice el análisis de varianza de factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces podemos rechazar, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medidas son iguales y podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una de las medias es diferente. Entonces en el tipo de automóvil podemos ver que sí existen diferencias en el caso de los automóviles extranjeros y nacionales. En el tamaño del automóvil, la prueba F nos dio 3.58 y el valor de P es de 0.060, por lo cual es mayor al nivel de significancia. No tengo la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y aquí está el resumen del modelo, la desviación estándar y R cuadrada y R cuadrado ajustado, que es de 32.77. Vamos a realizar unas gráficas más. Una gráfica de intervalos con grupos, variables gráficas de desaceleración del pecho. Y aquí es tipo de automóvil y tamaño del automóvil. No modificamos nada. Y vamos a aceptar. Aquí nos muestra las diferentes medias, los intervalos de confianza para las diferentes medias. En el eje de las X podemos ver los diferentes tamaños del automóvil. Y aquí los resultados obtenidos en la prueba de desaceleración del pecho en G. Aquí vemos el intervalo de confianza del tamaño del automóvil, que es de 22.75 a 56. En el caso de los autos compactos, es de 31.88 a 62.11. El intervalo más reducido
es el del auto compacto nacional. Y el del auto mediano es el más grande que tiene en el caso de los nacionales, y en el caso de los extranjeros es el auto grande. La combinación de tipo automóvil extranjero con tamaño grande es el más grande. Realizamos otra prueba que es gráfica de efectos principales. Seleccionamos desaceleración en pecho y aquí tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí podemos ver los efectos. En el caso de el tipo de automóvil extranjero podemos ver que los resultados obtenidos son mayores al del nacional. Quiere decir que los impactos en el caso de los automóviles extranjeros son mayores al de los autos nacionales. En el caso por el tamaño del automóvil, el auto compacto es el que tiene los resultados mayores, que son los impactos más grandes. En el caso del tamaño del automóvil grande, se puede ver que los impactos son menores. Recibe menos G en el caso del tamaño de automóvil grande, y el tamaño del automóvil mediano pues se encuentra dentro de la media. Realizamos otra prueba más que es estadísticas ANOVA y gráfica de interacciones. Seleccionamos desaceleración del pecho en G y tipo de automóvil y tamaño del automóvil en factores. En opciones no movemos nada y damos a aceptar. Aquí podemos ver la diferencia entre los automóviles extranjeros, que son los azules, y los nacionales. Los impactos en el caso de los autos nacionales es menor, donde existen mayores impactos en el caso de los autos compactos, ya sea nacional o extranjero, y donde tenemos el menor impacto es en el caso de los autos medianos, perdón, autos grandes, ya sea nacional o extranjero. Y como podemos ver, los autos nacionales, que es como se comentó al inicio, la prueba fue realizada en Estados Unidos, son menores a los impactos en los carros extranjeros. Con esto terminamos el ejercicio. Pasamos al siguiente. Ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna de tamaño automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los datos de los diferentes tamaños de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Y en el caso de el tipo de automóvil extranjero, también tenemos tamaño mediano, compacto, mediano y grande, nacional, compacto, mediano y grande. Y aquí están los resultados de cada uno. Esto ya está previamente capturado en Minitab. Aquí podemos ver los datos y vamos a realizar las pruebas. Es ANOVA y vamos a realizar análisis de las medias. Aquí seleccionamos lesiones en la cabeza, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Vamos a aceptar nivel de significancia de 0.05. Aquí podemos ver el análisis de las medias. No hay ninguna que se salga de los límites. Puedo ver hacia dónde registran cada uno de los resultados, dependiendo del tamaño del automóvil: compacto, grande y mediano extranjero y compacto, grande y mediano nacional. En los efectos principales podemos ver
que son mayores los impactos en el caso de los extranjeros y menor en el caso de los nacionales. En el caso de los tamaños se ve que no existe una gran diferencia, pero es menor en el caso del auto de tamaño grande. Ahora realizamos estadísticas, ANOVA, y vamos a realizar ANOVA balanzado. Aquí seleccionamos lesiones en la cabeza. Y en el modelo es tipo automóvil, tamaño de automóvil y la interacción entre tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Opciones nada y en gráficas 4 en 1. Aquí tenemos la gráfica de residuos, solo hay un dato que está un poco alejado de la distribución normal. Aquí están los del valor ajustado, el histograma y el orden de observaciones. Ahora revisamos los datos obtenidos. La información del factor, el tipo de automóvil, pues son dos niveles, extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil son tres, compacto, grande y mediano. El análisis de varianza de las lesiones en la cabeza, tipo de automóvil. Podemos ver que la prueba de Fisher es de 2.25 y el valor de P es de 0.159. En el tamaño del automóvil es de 0.44 la prueba de Fisher y el valor de P es de 0.655. Y la interacción entre el tipo de automóvil y tamaño de automóvil, la prueba de Fisher es de 1.41 y la prueba de P de 0.281. Por lo cual no tenemos evidencia suficiente como el valor de P es mayor al nivel de significancia de 0.05, no tenemos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula plantea que las varianzas son iguales y la hipótesis alterna es que son diferentes. En este caso, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. El resumen del modelo: la desviación estándar es de 123.019, R cuadrado 33.15% y R cuadrado ajustada de 5.30. Por último, vamos a realizar otras pruebas más, que es estadísticas ANOVA y gráfica de intervalos. Con grupos, seleccionamos lesiones en la cabeza y aquí tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a aceptar. Aquí nos muestra los diferentes intervalos. Podemos ver que en el caso del extranjero grande es mucho mayor. El más reducido es en el caso del compacto nacional. Realizamos otra prueba, es estadísticas ANOVA, gráfica de efectos principales, lesiones en la cabeza y factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Opciones, no movemos nada y damos a aceptar. Podemos ver extranjeros mayor los resultados que en el caso de los nacionales, igual en el caso del compacto, mayor que el grande, y el mediano pues, se encuentra dentro de la media de los datos obtenidos. Por último, hacemos estadísticas, ANOVA y gráfica de interacciones. En respuestas a lesiones en la cabeza y en factores es tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a ver la diferencia que existe entre cada una de los obtenidos. Tipo de automóvil extranjero, los resultados son mayores que en el caso de nacional. Nacional, el compacto donde los datos son mayores. Podemos ver que en el caso del
auto extranjero tamaño grande es donde tiene los datos mayores. La media es de 457 y en los compactos es de 445. Estándar. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en el efecto del factor renglón de tipo automóvil extranjero nacional y el efecto factor columna del tamaño del automóvil. Como el valor de P es mayor al nivel de significancia, no tenemos evidencia suficiente para concluir que no existe una interacción. Esto sería todo. Gracias.